Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El niño del metro. Mi trabajo como operador del metro siempre había sido una rutina tranquila y predecible. Cada noche me encontraba transportando a los mismos pasajeros, los trabajadores nocturnos, los juerguistas que regresaban a casa y los solitarios que encontraban consuelo en el anonimato de los vagones. Sin embargo, lo que sucedió una fría noche de invierno rompió la monotonía de manera aterradora y cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando noté algo inusual en la pantalla de la cámara de seguridad. Un niño pequeño, de no más de 6 años, estaba sentado solo en uno de los vagones. Sus grandes ojos oscuros estaban llenos de lágrimas y su carita mostraba una mezcla de miedo y confusión. Pensé que se había perdido y que encontraría a sus padres en la próxima estación. El tren se detuvo en la siguiente estación, pero cuando revisé de nuevo la cámara, el niño ya no estaba. Supuse que se había bajado, pero la imagen del pequeño seguía rondando en mi mente. Esa noche no le di más importancia, pero al día siguiente lo volví a ver. Estaba en el mismo vagón, en la misma posición, con la misma expresión de tristeza. Esta vez me acerqué a él cuando el tren llegó a la siguiente estación. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el niño desapareció. No había manera de que pudiera haber salido sin que yo lo viera. Volví a mi cabina, desconcertado y algo asustado. Decidí no mencionar nada a mis colegas, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las noches siguientes, el niño siguió apareciendo y desapareciendo de la misma manera. La curiosidad y el miedo comenzaron a consumir mis pensamientos. ¿Quién era este niño? ¿Por qué aparecía y desaparecía de manera tan extraña? Decidí investigar, comenzando por revisar los registros de pasajeros y cualquier incidente relacionado con niños perdidos. No encontré nada que explicara la presencia del niño. Sin embargo, un viejo guardia de seguridad, al que le conté mi historia durante una noche de guardia, recordó una leyenda urbana que había oído de los trabajadores más antiguos. Según la historia, hace décadas, un niño había sido secuestrado y sacrificado en un oscuro ritual en las entrañas del metro. Su espíritu, incapaz de encontrar descanso, vagaba por los vagones buscando a sus padres. Las palabras del guardia me dieron escalofríos, pero me negué a creer en supersticiones. Decidí investigar más a fondo, revisando antiguos archivos y recortes de periódicos. Lo que encontré fue perturbador. En los años 70, un grupo de personas había sido arrestado por practicar rituales oscuros en una estación abandonada del metro. Entre las víctimas de esos rituales se encontraba un niño cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Con esta información en mente, me propuse resolver el misterio y liberar al espíritu del niño. Una noche, llevé una cámara y una grabadora al tren, decidido a documentar cualquier evidencia de su aparición. Alrededor de la medianoche, el niño apareció de nuevo. Esta vez, traté de hablar con él. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, pero no respondió. Sus ojos me miraron fijamente, llenos de tristeza y miedo. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. Estoy aquí para ayudarte, dije con voz suave. El niño no dijo nada, pero levantó una mano y señaló hacia la oscuridad del túnel. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía seguir su indicación, así que tomé una linterna y comencé a caminar hacia el lugar que había señalado. El túnel era oscuro y silencioso, el eco de mis pasos resonaba en las paredes de concreto. Después de caminar durante unos minutos, llegué a una sección del túnel que parecía más antigua y menos cuidada. Fue entonces cuando vi algo en el suelo. Era un pequeño juguete de metal, oxidado por el tiempo, que parecía haber pertenecido a un niño. Recogí el juguete y sentí una extraña energía recorrer mi cuerpo. Continué caminando hasta llegar a una puerta metálica que parecía llevar a una sala de mantenimiento abandonada. Forcé la puerta y, para mi sorpresa, se abrió con un chirrido que resonó en el túnel. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de una energía opresiva. La linterna iluminó viejas inscripciones en las paredes, símbolos que no reconocía pero que emanaban una sensación de maldad.
En el centro de la sala había un altar improvisado con restos de velas y manchas oscuras que podrían haber sido sangre. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi al niño, parado en la entrada de la sala. Sus ojos estaban fijos en el altar y podía ver una mezcla de terror y resignación en su rostro. Entendí que este era el lugar donde había ocurrido el ritual. Con el corazón latiendo con fuerza, coloqué el juguete en el altar y encendí una vela que había traído conmigo. Recordé las palabras que había leído sobre rituales de liberación de espíritus y comencé a recitarlas en voz alta. Mientras lo hacía, el aire en la sala se volvió aún más pesado y sentí una presión en mi pecho. El niño comenzó a desvanecerse lentamente, su figura se volvió cada vez más translúcida. Sus labios se movieron y pude escuchar un susurro débil, gracias. Luego, desapareció por completo y la sala se quedó en silencio. Salí del túnel con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero el horror de lo que había descubierto nunca me abandonaría. Informé a mis superiores sobre la sala y los símbolos y pronto se inició una investigación. La estación y el túnel fueron clausurados temporalmente y expertos en lo paranormal fueron llamados para asegurarse de que no quedara ninguna energía oscura. Los restos de las víctimas, incluido el niño, fueron finalmente encontrados y recibieron un entierro digno. Desde esa noche, el niño nunca volvió a aparecer en los vagones del metro. La historia se convirtió en una leyenda entre los trabajadores, una advertencia sobre los horrores que pueden ocultarse en las sombras. Para mí, la experiencia fue una lección sobre el fino velo que separa nuestro mundo del más allá. Cada vez que tomo el metro, no puedo evitar recordar al niño y la tristeza en sus ojos. Aunque su espíritu finalmente encontró paz, las cicatrices de esa noche permanecen conmigo, recordándome que el verdadero terror puede estar más cerca de lo que creemos, escondido en los rincones oscuros de nuestra realidad cotidiana. El hombre sin rostro. Nunca pensé que mi trabajo como conductor de tren en el metro me llevaría a enfrentar algo tan aterrador. Pasar horas bajo tierra, transportando a miles de pasajeros a diario, puede ser monótono, pero siempre hay un cierto consuelo en la rutina. Eso cambió una noche de invierno, cuando la rutina se rompió de una manera que jamás podría haber anticipado. Esa noche comenzó como cualquier otra. Tomé mi turno de noche, que siempre era más tranquilo. Los pasajeros eran escasos y, por lo general, consistían en trabajadores nocturnos, estudiantes y algunos noctámbulos. La oscuridad y el silencio del metro por la noche pueden ser inquietantes, pero uno se acostumbra con el tiempo. Sin embargo, esa noche, algo se sentía diferente desde el principio. El tren se deslizó por los túneles, el eco de las ruedas sobre los rieles era el único sonido constante. Me senté en mi cabina, observando las luces parpadeantes y las estaciones desiertas que pasaban rápidamente. Todo estaba en calma hasta que llegamos a una estación en particular, una que siempre había tenido una reputación extraña entre los conductores. Los rumores decían que era un lugar de accidentes fatales y sucesos inexplicables, pero nunca había prestado mucha atención a esas historias. Fue allí, en esa estación, donde vi algo que cambió mi vida para siempre. Mientras el tren se detenía, miré por la ventana hacia el andén vacío. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura oscura, alta y delgada, sin rostro. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Parpadeé y la figura desapareció. Sacudí la cabeza y traté de concentrarme en mi trabajo, atribuyendo la visión a mi cansancio. La noche continuó sin incidentes, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Al llegar a la última estación, dejé el tren y me dirigí a la sala de control para informar sobre cualquier problema. Mientras caminaba por los pasillos oscuros y vacíos, sentí que algo o alguien me observaba. La sensación era inquietante, pero me obligué a ignorarla. Las siguientes noches, la figura sin rostro volvió a aparecer. Siempre en los reflejos de las ventanas de los trenes, mirándome fijamente con esa nada que tenía por rostro. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no quería parecer paranoico ante mis colegas.
Decidí investigar por mi cuenta. Descubrí que, décadas atrás, un trabajador del metro había sufrido un accidente horrible en esa misma estación. Según los registros, había sido desfigurado de tal manera que su rostro quedó irreconocible. Murió en el acto, y su espíritu, según algunos relatos, nunca abandonó el lugar. Se decía que buscaba un rostro para reemplazar el suyo, un rostro que nunca podría volver a tener. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo, tomé una linterna y regresé a la estación después de mi turno. El lugar estaba desierto, con solo el zumbido de las luces fluorescentes y el eco de mis pasos rompiendo el silencio. Caminé por el andén, observando cada reflejo en las ventanas del tren estacionado. De repente, sentí un frío helado a mi alrededor. La linterna parpadeó y se apagó. Traté de encenderla de nuevo, pero no respondía. La oscuridad era total y el silencio se volvió opresivo. Sentí una presencia detrás de mí y me volví lentamente. Ahí estaba él, el hombre sin rostro, más cerca que nunca. Podía sentir su desesperación, su ira y algo más, una necesidad insaciable. El terror me paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura levantó una mano y la extendió hacia mi rostro. Sentí un dolor agudo, como si algo frío y cortante estuviera tratando de arrancar mi piel. Luché con todas mis fuerzas, pero la figura era increíblemente fuerte. Desperté en la sala de control, rodeado de mis colegas. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el andén, con cortes superficiales en mi rostro. Trataron de consolarme, diciendo que debía haberme desmayado y caído, pero sabía que había algo más. A partir de esa noche, no pude volver a trabajar. Las pesadillas me atormentaban, y cada vez que veía mi reflejo, temía ver al hombre sin rostro. Decidí buscar ayuda de un experto en lo paranormal, alguien que pudiera entender lo que me había sucedido. El experto, un hombre mayor con una mirada sabia, escuchó mi historia con atención. Me dijo que el espíritu del trabajador estaba atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaz de encontrar paz. La única forma de liberarlo era realizar un ritual para guiar su alma al más allá. Juntos, preparamos el ritual. Volvimos a la estación en una noche oscura y fría, llevando velas, incienso y objetos personales del trabajador fallecido que habíamos encontrado en los archivos. Encendimos las velas y el incienso, y el experto comenzó a recitar antiguas oraciones. El aire se volvió pesado y frío, y la figura apareció de nuevo, esta vez más desesperada y agitada. Sentí su dolor y su anhelo de liberación. El experto continuó con el ritual, y poco a poco, la figura comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, sentí una paz indescriptible en el ambiente, como si finalmente el espíritu hubiera encontrado descanso. Desde esa noche, la estación volvió a la normalidad. Los rumores cesaron y ya no se reportaron avistamientos del hombre sin rostro. Pero para mí, las cicatrices de esa experiencia permanecen. Cada vez que paso por esa estación, recuerdo al trabajador y el horror que enfrenté. Aunque trato de seguir adelante, el miedo a lo desconocido y lo inexplicable siempre estará conmigo. El metro, con sus oscuros túneles y estaciones solitarias, es un lugar lleno de historias y misterios. Y aunque he dejado de trabajar allí, el recuerdo de lo que viví me acompaña siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que el verdadero terror puede estar más cerca de lo que imaginamos, oculto en las sombras de nuestra vida cotidiana. El vagón maldito. He trabajado en el sistema de metro durante más de 20 años. He visto de todo, desde trenes averiados y pasajeros furiosos hasta actos heroicos y tragedias inimaginables. Pero nunca, en todos mis años de servicio, había experimentado algo tan perturbador como lo que estoy a punto de contar. Todo comenzó cuando se incorporó un nuevo vagón a la flota, un modelo antiguo pero restaurado. La administración lo presentó como un ejemplo de la capacidad del sistema para preservar y reutilizar sus recursos. Al principio, todos estábamos impresionados por el acabado vintage y el aspecto impecable del vagón. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar.
La primera señal de que algo andaba mal fue la desaparición de un pasajero. Era un martes por la noche y el vagón estaba casi vacío. Las cámaras de seguridad mostraban a una mujer subiendo al vagón en la estación central, pero nunca la vieron salir. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista. Parecía que la mujer se había desvanecido en el aire. En las semanas siguientes se reportaron más desapariciones y accidentes inexplicables. Gente que subía al vagón y nunca llegaba a su destino. Objetos que se movían por sí solos. Extraños ruidos y voces que parecían provenir de las paredes del vagón. Al principio, pensamos que eran coincidencias, pero la frecuencia y la gravedad de los incidentes aumentaron rápidamente. Una noche, mientras estaba de turno, decidí investigar por mi cuenta. Siempre he sido escéptico con respecto a lo sobrenatural, pero no podía ignorar los informes y las historias que circulaban entre los empleados. Tomé mi linterna y una grabadora y subí al vagón maldito durante su último recorrido del día. El vagón estaba vacío, como de costumbre. Me senté en uno de los asientos de la parte trasera y encendí la grabadora. El tren comenzó a moverse y los sonidos habituales del metro llenaron el aire. Pero pronto, noté algo extraño, un susurro apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Aumenté el volumen de la grabadora y pude distinguir palabras sueltas, frases incoherentes que hablaban de dolor y sufrimiento. De repente, las luces del vagón comenzaron a parpadear. Sentí un frío intenso, como si el aire mismo estuviera helado. La sensación de estar siendo observado se hizo casi insoportable. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, podía sentir la presencia de algo oscuro y malévolo. El vagón se detuvo en una estación abandonada, una que no estaba en uso desde hacía años. Las puertas se abrieron con un chirrido, pero nadie subió. Salí del vagón y miré a mi alrededor. La estación estaba cubierta de grafitis y escombros, un lugar olvidado por el tiempo. De repente, escuché un grito desgarrador que resonó en las paredes de la estación. Corrí de vuelta al vagón y las puertas se cerraron detrás de mí. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez sentí que algo me seguía. Las sombras en el vagón parecían moverse por su cuenta, alargándose y encogiéndose de manera antinatural. El susurro se convirtió en un gemido constante, una letanía de voces angustiadas. Decidí revisar los registros del vagón, buscando alguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Lo que descubrí fue mucho más perturbador de lo que podría haber imaginado. El vagón había sido reconstruido utilizando materiales de un antiguo sanatorio mental que había sido demolido años atrás. Un lugar conocido por las prácticas inhumanas y los rituales oscuros que se llevaban a cabo en su interior. El sanatorio tenía una reputación siniestra. Los pacientes eran sometidos a experimentos crueles y rituales que supuestamente buscaban purificar sus almas. Muchos murieron en agonía, y se decía que sus espíritus estaban atrapados en las paredes del edificio. Cuando el sanatorio fue demolido, los materiales fueron vendidos y reutilizados sin ningún control, y parte de ellos terminó en el vagón en el que ahora me encontraba. Las desapariciones y los fenómenos inexplicables comenzaron a tener sentido. Los espíritus atormentados de los pacientes del sanatorio estaban atrapados en el vagón, buscando venganza o liberación. Pero el conocimiento no trajo consuelo, solo más miedo. Sabía que tenía que hacer algo para detenerlo, pero no tenía idea de cómo enfrentar a fuerzas que estaban más allá de mi comprensión. Esa noche, decidí enfrentarme a los espíritus. Volví al vagón con un grupo de compañeros, todos armados con cámaras, grabadoras y crucifijos. Nos sentamos en el vagón, esperando cualquier señal de actividad paranormal. No tuvimos que esperar mucho. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el frío helado regresó. Las cámaras captaron sombras moviéndose y figuras borrosas que se desvanecían antes de poder enfocarlas. Los crucifijos parecían ineficaces contra la presencia oscura que llenaba el vagón. Uno de mis compañeros, un hombre robusto y valiente, comenzó a rezar en voz alta. Pero en lugar de calmar las cosas, parecía enfurecer a los espíritus. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y él fue arrastrado hacia el suelo, gritando de terror. Intentamos ayudarlo,
pero algo invisible lo mantenía sujeto. Las puertas del vagón se abrieron de repente y fuimos empujados fuera por una fuerza invisible. El tren se alejó, llevándose a nuestro compañero con él. Nos quedamos allí, temblando y sin aliento, sin poder creer lo que había sucedido. La administración decidió retirar el vagón de servicio después de esa noche, pero el daño ya estaba hecho. Las desapariciones y los accidentes cesaron, pero los rumores y las historias sobre el vagón maldito continuaron circulando. Nadie sabe qué le sucedió a nuestro compañero, y su cuerpo nunca fue encontrado. Yo dejé el trabajo poco después. No podía seguir enfrentándome a los recuerdos y al miedo constante. Pero incluso ahora, años después, sigo teniendo pesadillas sobre esa noche. Los susurros y las sombras me persiguen en mis sueños, recordándome que algunas cosas no pueden ser olvidadas ni ignoradas. A veces, en la quietud de la noche, escucho el sonido distante de un tren y no puedo evitar preguntarme si el vagón maldito sigue vagando por las vías, llevando consigo los espíritus atormentados del sanatorio y a mi compañero perdido. Y cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío que me recuerda que el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos, oculto en los rincones oscuros de nuestra realidad cotidiana. El tren fantasma. Había pasado años trabajando en el metro, pero jamás había experimentado algo tan extraño como lo que estoy a punto de relatar. Soy supervisor de mantenimiento, encargado de coordinar las reparaciones y remodelaciones en una de las líneas más antiguas del sistema. Aquella línea había sido cerrada temporalmente para llevar a cabo una remodelación completa. No había trenes en funcionamiento y el lugar se sentía desolado. Habíamos recibido instrucciones de trabajar durante la noche para no interferir con el tráfico diurno. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó una noche, poco después de la medianoche. Estaba en la sala de control, revisando los planos y asegurándome de que todo el equipo estuviera en su lugar. La mayoría de los trabajadores estaban en los túneles, realizando diversas tareas. De repente, escuché el sonido de un tren acercándose. Era un ruido inconfundible, el estruendo de los rieles, el eco de las ruedas girando a gran velocidad. Miré las pantallas de las cámaras de seguridad, pero no había nada. Los túneles estaban vacíos, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me dirigí a uno de los túneles para ver qué estaba pasando. Los trabajadores también habían escuchado el sonido y estaban tan confundidos como yo. Nos miramos unos a otros, esperando que alguien ofreciera una explicación lógica, pero nadie tenía una. El ruido del tren se hizo ensordecedor, y luego, tan repentinamente como había comenzado, cesó. La noche siguiente, el fenómeno se repitió. Esta vez, decidí quedarme en el túnel, esperando ver algo con mis propios ojos. El ruido comenzó alrededor de la misma hora, un estruendo creciente que hacía temblar las paredes del túnel. Pude ver el miedo en los rostros de mis compañeros. El sonido era tan real, tan vívido, que era imposible ignorarlo. Sin embargo, nuevamente, no apareció ningún tren. Decidimos investigar. Uno de los trabajadores mencionó una antigua leyenda sobre un tren fantasma que había estado rondando esa línea desde los años 50. Al principio, me reí, desestimando la historia como un cuento para asustar a los novatos. Pero a medida que el fenómeno continuaba noche tras noche, comencé a tomarlo más en serio. Me sumergí en los archivos históricos, buscando cualquier pista sobre la leyenda. Lo que encontré fue perturbador. En 1952 había ocurrido un accidente masivo en esa misma línea. Un tren lleno de pasajeros había descarrilado en un túnel, causando una explosión que mató a todos a bordo. Las causas del accidente nunca se aclararon por completo, y los cuerpos de muchas de las víctimas nunca fueron recuperados. La tragedia se había cubierto rápidamente y la línea se reabrió poco después, como si nada hubiera pasado. Con esta información en mente, volví al trabajo, más decidido que nunca a encontrar una explicación. Hablé con algunos de los trabajadores más veteranos y uno de ellos recordó haber oído historias sobre el accidente. Se decía que las almas de los muertos estaban atrapadas en el túnel,
buscando una manera de completar su viaje. Una noche, mientras el ruido del tren fantasma resonaba nuevamente, decidí quedarme solo en el túnel. Había traído una grabadora y una cámara, esperando captar alguna evidencia. El sonido comenzó, fuerte y aterrador como siempre. Cerré los ojos y traté de concentrarme en el ruido, intentando distinguir algo más allá del estruendo. De repente, sentí un cambio en el aire. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados de golpe. Abrí los ojos y vi algo que nunca olvidaré. Una figura oscura apareció en la distancia, caminando lentamente hacia mí. La figura llevaba un uniforme de conductor de tren de los años 50, su rostro pálido y vacío de expresión. Detrás de él, otras figuras comenzaron a materializarse, pasajeros con miradas perdidas y cuerpos maltratados. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Las figuras se acercaron más y pude ver el dolor y la desesperación en sus ojos. Una de las figuras, una mujer joven con un vestido destrozado, extendió su mano hacia mí. Sentí un frío helado cuando sus dedos fantasmales rozaron mi piel. «Por favor, ayúdanos», susurró, su voz apenas audible sobre el ruido del tren. En ese momento, supe que debía hacer algo para liberar a esas almas atrapadas. Corrí de regreso a la sala de control, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Recordé haber leído sobre antiguos rituales de exorcismo y liberación de espíritus. Aunque era escéptico, no tenía nada que perder. Volví al túnel armado con velas, incienso y un libro de rituales que había encontrado en una librería esotérica. Encendí las velas y el incienso y comencé a recitar las palabras del libro, esperando que algo funcionara. Las figuras aparecieron de nuevo, mirándome con sus ojos vacíos. El aire se volvió aún más frío y las sombras en el túnel parecían moverse por su cuenta. Continué recitando las palabras con la esperanza de liberar a esas almas atormentadas. La figura del conductor se acercó más y pude ver una mezcla de rabia y tristeza en su rostro. «Déjanos ir», gritó, su voz resonando en el túnel. Las velas parpadearon y casi se apagaron, pero seguí recitando el ritual. Sentí una presión intensa en mi pecho, como si algo estuviera tratando de aplastarme. Las figuras comenzaron a desvanecerse, una por una, hasta que solo quedó el conductor. «Gracias», susurró antes de desaparecer por completo. El túnel se quedó en silencio. El aire volvió a la normalidad y el frío desapareció. Sentí una oleada de alivio, sabiendo que había hecho lo correcto. Las noches siguientes, el sonido del tren fantasma no se repitió. Los trabajadores continuaron con las remodelaciones sin incidentes y la historia del tren fantasma se convirtió en una leyenda más para asustar a los novatos. Sin embargo, para mí, la experiencia fue real. No puedo olvidar las miradas de aquellos espíritus atrapados, ni el frío helado de sus toques fantasmales. Cada vez que paso por ese túnel, recuerdo la tragedia que ocurrió allí y las almas que finalmente encontraron la paz. He aprendido a vivir con el recuerdo de esa noche, sabiendo que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque trato de seguir adelante, el sonido distante de un tren en la noche siempre me hace mirar por encima del hombro, recordándome que algunas cicatrices nunca desaparecen del todo. La novia del metro. Trabajar en el metro de una gran ciudad puede ser monótono, pero siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche. Hay algo en el silencio de las estaciones vacías que me resulta reconfortante. Sin embargo, hay una estación en particular que siempre me ha inquietado. Se dice que está maldita y hasta los empleados más escépticos evitan quedarse solos allí. Yo, siendo alguien que no creía en lo sobrenatural, siempre consideré esas historias como simples leyendas urbanas. Hasta que viví una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Era una rutina simple: vigilar las cámaras, hacer rondas por las estaciones y asegurarme de que todo estuviera en orden. Aquella noche, todo parecía normal. Me dirigí a la estación maldita, como siempre hacía, dispuesto a demostrar una vez más que no había nada de qué temer.
Eran las 2 de la mañana cuando llegué a la estación. El lugar estaba vacío, iluminado por las luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. El aire era frío, mucho más de lo habitual para esa época del año. Caminé por el andén, observando las vías vacías y las paredes cubiertas de grafitis. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura femenina, vestida con un largo vestido blanco, estaba de pie en el extremo del andén. Al principio, pensé que era una pasajera perdida, pero algo en su apariencia me hizo dudar. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en desorden sobre sus hombros. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían mirarme fijamente. ¿Necesita ayuda?, pregunté, aunque mi voz se sintió pequeña y débil en el vasto espacio vacío. No respondió. Simplemente se quedó allí, mirándome. Di un paso hacia ella, y en ese momento, desapareció. No hubo movimiento, ni sonido. Simplemente se desvaneció en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me froté los ojos, convencido de que había imaginado la figura. Decidí revisar las cámaras de seguridad para asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Corrí a la sala de control y retrocedí las grabaciones. Ahí estaba ella, en la pantalla, de pie en el andén. Pero cuando llegó el momento en que desapareció, la cámara mostró solo un parpadeo y luego nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes no podía dejar de pensar en esa figura. Mis compañeros se reían cuando les conté lo que había visto, diciéndome que finalmente la maldición de la estación me había alcanzado. Pero yo no podía dejarlo pasar. Tenía que saber más. Comencé a investigar la historia de la estación. Descubrí que, décadas atrás, una mujer había sido empujada a las vías por su prometido, justo antes de su boda. Ella murió instantáneamente y el prometido desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la estación había ganado una reputación siniestra, con informes de apariciones de una mujer vestida de blanco. Cada noche, volvía a la estación, esperando verla de nuevo. Y no tuve que esperar mucho. Una semana después, mientras hacía mi ronda habitual, la vi otra vez. Esta vez, estaba de pie en el centro del andén, mirándome con esos ojos vacíos. Sentí un impulso irracional de acercarme a ella. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esta vez, sus labios se movieron, formando una palabra que no pude escuchar. Di un paso más cerca y sentí el aire a mi alrededor volverse helado. De repente, una voz resonó en mi cabeza, una mezcla de dolor y rabia. Venganza. Retrocedí, asustado. La figura se desvaneció de nuevo, dejándome solo en el andén. Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Tenía que encontrar una manera de ayudarla, de liberar su alma atormentada. Pasé los días siguientes buscando información sobre rituales y formas de apaciguar a los espíritus vengativos. La mayoría de las cosas que encontré parecían sacadas de películas de terror, pero estaba desesperado. Decidí intentarlo todo. Una noche, regresé a la estación armado con velas, incienso y un pequeño libro de rituales que había encontrado en una tienda esotérica. Encendí las velas y el incienso y comencé a recitar las palabras del libro, esperando que algo funcionara. La figura apareció de nuevo, esta vez más cerca que nunca. Su expresión era de puro dolor y rabia. Sentí que el aire se volvía más frío a medida que ella se acercaba. Continué recitando las palabras con la esperanza de que algo cambiara. De repente, la figura se detuvo y dejó escapar un grito que resonó en toda la estación. Sentí una presión intensa en mi pecho, como si algo me estuviera apretando el corazón. Las velas se apagaron y el incienso se esparció por el suelo. La figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad. Caí de rodillas, jadeando por aire. Sentía que me había enfrentado a algo mucho más poderoso de lo que podía manejar. Sabía que tenía que buscar ayuda, pero no tenía idea de a quién acudir. Al día siguiente, decidí hablar con un sacerdote local. Le conté todo lo que había sucedido, esperando que no me tomara por loco.
Para mi sorpresa, me escuchó con seriedad y me ofreció su ayuda. Esa noche, regresamos a la estación, el sacerdote y yo. Llevaba agua bendita y un crucifijo, y comenzó a recitar oraciones mientras rociaba el andén con el agua bendita. La figura apareció de nuevo, pero esta vez, algo era diferente. En lugar de ira, su expresión mostraba tristeza. El sacerdote continuó rezando, y sentí que el aire se volvía más ligero. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, sus labios se movieron una vez más. Esta vez, pude escuchar las palabras: gracias. Desde esa noche, la figura de la mujer vestida de blanco no ha vuelto a aparecer en la estación. Las desapariciones y los accidentes cesaron, y la estación recuperó una apariencia de normalidad. Pero para mí, nada volvió a ser igual. Cada vez que paso por esa estación, recuerdo a la mujer y el dolor que sentía. Aunque su espíritu finalmente encontró paz, las cicatrices de esa experiencia me acompañarán para siempre. Y aunque sigo trabajando en el metro, nunca podré olvidar el horror que enfrenté en esa estación. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque intento seguir adelante, el recuerdo de la novia vengativa siempre estará conmigo, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y que el verdadero horror puede estar más cerca de lo que imaginamos, oculto en las sombras de nuestra vida cotidiana. El tren de medianoche. Cada noche, cuando la ciudad dormía bajo un manto de silencio interrumpido solo por el ocasional rugido de un motor lejano, yo me encontraba en la última estación del metro, realizando mi rutina de trabajo. La estación, en su calma nocturna, tenía un aire casi solemne, como una catedral vacía. Los trenes, habitualmente bulliciosos y llenos de vida durante el día, se movían con una serenidad casi fantasmal en las primeras horas de la mañana. Mi tarea principal era asegurarme de que cada tren que llegara a la última estación estuviera vacío. Tenía que inspeccionar los vagones, cerciorarme de que ningún pasajero se hubiera quedado dormido o perdido, y luego enviar el tren de vuelta a las cocheras. Era un trabajo sencillo, aunque un poco solitario. Pero a mí no me importaba, siempre había sido una persona de pocos amigos, y la tranquilidad de la noche me resultaba reconfortante. Todo comenzó una noche de noviembre. El aire estaba gélido, y una fina niebla se colaba en la estación, dándole un aspecto aún más desolador. El último tren llegó a las 2:17 de la mañana, como siempre. Bajé al andén para realizar mi inspección habitual. El tren estaba completamente vacío, tal como se esperaba. Caminé a lo largo de los vagones, abriendo cada puerta, verificando cada asiento. Al llegar al último vagón, algo me hizo detenerme. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación de que algo no estaba bien. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Me encogí de hombros, achacando la sensación al cansancio, y terminé mi revisión. Cerré las puertas y envié el tren de vuelta. Esa noche, sin embargo, no pude dormir bien. Soñé con el tren, con sus vagones vacíos, pero en el sueño había algo más. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, acechando en las sombras. La noche siguiente, el mismo tren llegó a las 2:17 de la mañana. Nuevamente, bajé al andén y realicé mi inspección. Esta vez, al llegar al último vagón, sentí el mismo escalofrío, pero esta vez fue más fuerte. Miré más detenidamente y noté algo extraño en uno de los asientos. Estaba ligeramente hundido, como si alguien hubiera estado sentado allí hace apenas unos segundos. Pero el vagón estaba vacío. Durante las siguientes semanas, la sensación de inquietud se fue intensificando. Cada noche, el último tren llegaba a las 2:17 de la mañana y cada noche, al revisar el último vagón, encontraba el mismo asiento hundido. Comencé a dudar de mi cordura. Tal vez estaba trabajando demasiado, o tal vez era simplemente la soledad de la noche jugando con mi mente. Una noche, decidí hacer algo diferente. En lugar de enviar el tren de vuelta de inmediato, me escondí en el último vagón. Quería ver si podía descubrir qué estaba causando esa extraña sensación. Me acomodé en un rincón, cubierto por las sombras, y esperé.
El tren se puso en marcha, moviéndose lentamente hacia las cocheras. Al principio, todo fue normal. El tren avanzaba, los túneles oscuros pasaban ante mis ojos como un interminable río de sombra. Y entonces, lo vi. Al principio, era solo una sombra en el rabillo del ojo. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Respiré hondo, diciéndome a mí mismo que solo estaba imaginando cosas. Pero entonces, la sombra volvió a aparecer, esta vez más cerca. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza, y el sudor frío corría por mi espalda. La sombra tomó forma lentamente, como si emergiera de las paredes mismas del vagón. Era una figura alta y delgada, con rasgos indistinguibles. Su presencia llenaba el vagón con una sensación de desesperación y horror. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo. La figura avanzó lentamente hacia mí. Su rostro, si es que se podía llamar así, estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. Cuando estuvo a pocos pasos de mí, me di cuenta de que no tenía ojos, solo dos abismos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura se inclinó sobre mí y sentí su aliento frío en mi rostro. Entonces, susurró algo. No entendí las palabras, pero el sonido fue suficiente para helar mi sangre. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció. El tren se detuvo en las cocheras y finalmente pude moverme. Salí del vagón tambaleándome, mi mente aún tratando de comprender lo que había visto. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero cada noche, el último tren seguía llegando a las 2:17 de la mañana. Y la sensación de ser observado en el último vagón no desaparecía. Finalmente, una noche, decidí hablar con uno de mis colegas, el único con el que tenía algo de confianza. No le di detalles, solo mencioné que sentía algo extraño en el último vagón del último tren. Su rostro se puso pálido al escucharme y me llevó aparte, lejos de los oídos curiosos de otros empleados. Me contó una historia que me heló la sangre. Hace varios años, un trabajador del metro había desaparecido misteriosamente durante su turno nocturno. Nunca encontraron su cuerpo, pero algunos empleados decían que su espíritu aún rondaba los túneles, buscando venganza o simplemente tratando de encontrar el camino de vuelta a casa. La última vez que lo vieron fue en el último vagón del último tren, a las 2:17 de la mañana. Esa noche, mientras inspeccionaba el último vagón, decidí enfrentar mis miedos. Me paré en el centro del vagón y dije en voz alta, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Mi voz resonó en el silencio, y por un momento, no pasó nada. Pero entonces, sentí una ráfaga de aire frío, y la figura apareció de nuevo. Esta vez, no me sentí paralizado. Me armé de valor y repetí mis preguntas. La figura me miró con sus abismos vacíos, y por primera vez, vi un destello de algo en su oscuridad, tristeza. La figura extendió una mano, y aunque todo mi ser gritaba que no lo hiciera, la tomé. En ese momento, una oleada de imágenes inundó mi mente. Vi al trabajador del metro, vi su vida, su familia, y finalmente, vi su muerte. Había sido empujado a las vías por alguien que buscaba venganza, alguien que él había ofendido sin darse cuenta. Su espíritu había quedado atrapado en el último vagón, incapaz de encontrar la paz. Cuando las imágenes se desvanecieron, la figura me soltó y retrocedió. Su forma comenzó a desvanecerse y antes de desaparecer por completo, susurró una sola palabra, gracias. El vagón quedó en silencio, pero esta vez no sentí miedo. Sentí una extraña paz, como si finalmente hubiera comprendido algo importante. Esa noche, el tren llegó a las 2:17 de la mañana, como siempre. Pero esta vez, cuando revisé el último vagón, el asiento estaba en su lugar, sin rastro de la figura. Sabía que el espíritu del trabajador había encontrado finalmente la paz. La experiencia me dejó marcado, y aunque seguí trabajando en el metro, nunca volví a sentir la misma inquietud. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a un alma perdida a encontrar su camino.
Pero también sabía que había muchas más historias en los túneles oscuros del metro, esperando ser descubiertas. Y así, cada noche, mientras la ciudad dormía, yo seguía mi rutina, siempre vigilante, siempre atento, por si alguna otra alma necesitaba mi ayuda para encontrar la paz en el silencio de la noche. Las sombras del túnel. El trabajo como guardia de seguridad en una estación de tren nunca había sido particularmente emocionante, pero siempre había algo tranquilizador en la rutina. El sonido constante de los trenes, el bullicio de los pasajeros durante el día y la calma silenciosa de la noche. Sin embargo, todo eso cambió hace unos meses. Lo que comenzó como pequeñas anomalías se convirtió en un descenso aterrador a lo desconocido. Mi turno nocturno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La estación estaba casi desierta a esas horas, con solo unos pocos trenes operando para los pocos viajeros nocturnos. La mayor parte del tiempo, me dedicaba a patrullar la estación, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero algo comenzó a sentirse mal en los túneles de la estación, una presencia que no podía explicar. La primera vez que lo noté fue una noche particularmente tranquila. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un murmullo lejano. Al principio, lo desestimé como el ruido del sistema de ventilación o quizás una radio mal sintonizada. Pero el sonido persistió y se hizo más claro. Era como si alguien susurrara desde las profundidades del túnel. Decidí investigar, pensando que tal vez alguien se había quedado atrapado o que era un vagabundo buscando refugio. Con mi linterna en mano, caminé hacia la entrada del túnel. El aire era más frío de lo habitual y un escalofrío recorrió mi espalda. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en voces claras pero indistinguibles. Cada paso que daba hacia la oscuridad parecía amplificar el sonido. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, mi voz resonando en el túnel. No hubo respuesta, solo las voces continuas, ahora mezcladas con una especie de risa suave y perturbadora. Seguí avanzando, el haz de mi linterna recorriendo las paredes de concreto y las vías vacías. A unos 100 metros dentro del túnel, vi algo que me detuvo en seco. Una figura oscura se movía lentamente hacia mí. No tenía rasgos distinguibles, solo una silueta sombría que se deslizaba sin sonido. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío comenzó a cubrir mi frente. Intenté hablar de nuevo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La figura se detuvo a unos metros de mí, y las voces cesaron de repente. El silencio era ensordecedor, y podía escuchar mi propia respiración pesada. Sentí que el aire se volvía más denso, como si estuviera sumergido en agua. Di un paso atrás, y la figura pareció acercarse, deslizándose más rápido de lo que cualquier persona podría moverse. Corrí. No miré atrás, simplemente corrí hacia la luz de la estación, mi linterna balanceándose frenéticamente en mi mano. Cuando finalmente llegué al andén, me giré, esperando ver a la figura persiguiéndome, pero no había nada. El túnel estaba vacío, y las voces habían desaparecido. Esa noche, no pude dormir. Las sombras y las voces llenaban mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura deslizándose hacia mí. Al día siguiente, traté de hablar con mis compañeros, pero nadie me tomó en serio. Algunos se rieron, diciendo que había estado demasiado tiempo en la estación y que necesitaba un descanso. Decidí no mencionarlo más, pero la inquietud no me abandonaba. Las noches siguientes, continué escuchando las voces y viendo sombras en los túneles. A veces, eran solo destellos fugaces en el borde de mi visión, otras veces, eran figuras claras moviéndose en la oscuridad. Siempre estaban allí, esperando. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo extraño. En una de las grabaciones del túnel, se veía una figura oscura moviéndose entre los pilares. La calidad del video no era excelente, pero era suficiente para distinguir la sombra deslizándose por las vías. Sentí un nudo en el estómago y rebobiné el video, viéndolo una y otra vez. Decidí mostrarle la grabación a mi supervisor, esperando que pudiera ofrecer alguna explicación. Él la miró detenidamente, pero no parecía ver lo mismo que yo.
Probablemente es solo una falla en la cámara, dijo, devolviéndome la grabación. No te preocupes por eso. Pero no podía dejar de preocuparme. Algo estaba mal en esos túneles, algo que no podía ignorar. Una noche, decidí investigar más a fondo. Llevé una grabadora de audio y una cámara de video conmigo, decidido a capturar lo que estaba ocurriendo. Si nadie me creía, al menos tendría pruebas. Entré en el túnel como de costumbre, las voces ya eran familiares para mí. Configuré la grabadora y la cámara, dejándolas en un punto estratégico donde había visto la figura más a menudo. Luego, me senté a esperar, mi linterna apagada para no atraer atención no deseada. Las horas pasaron lentamente y las voces comenzaron a resonar de nuevo. Esta vez, estaban más cerca, más intensas. Encendí la cámara, enfocando hacia el punto donde esperaba ver la figura. No tuve que esperar mucho. La sombra apareció, deslizándose entre los pilares, acercándose cada vez más. La cámara capturó todo. La figura se movía con una gracia antinatural y las voces parecían provenir de ella. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo furiosamente mientras la sombra se acercaba. Podía sentir su presencia, una frialdad que parecía absorber todo el calor del ambiente. De repente, la figura se detuvo y giró hacia mí. Un par de ojos brillantes emergieron de la oscuridad, fijos en mi dirección. Sentí un terror indescriptible, como si estuviera siendo observado por algo más allá de la comprensión humana. La figura comenzó a avanzar de nuevo, y yo retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La cámara cayó y se apagó, y la grabadora emitió un chirrido antes de silenciarse. Las luces del túnel parpadearon, y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Cuando las luces se estabilizaron, la figura había desaparecido, pero las voces continuaban, ahora mezcladas con un eco distante de mi propia respiración. Me levanté, temblando, y recogí la cámara y la grabadora. Salí del túnel lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Esa noche, revisé las grabaciones en casa. Lo que vi y escuché confirmó mis peores temores. Las sombras y las voces eran reales y estaban más cerca de lo que imaginaba. Las semanas siguientes fueron un infierno. Las figuras comenzaron a aparecer fuera del túnel, en la propia estación. A veces las veía reflejadas en los espejos o en las ventanas del tren. Las voces me seguían a todas partes, susurrando cosas que no podía entender pero que me llenaban de un miedo profundo. Una noche, mientras patrullaba la estación, vi a una figura claramente en uno de los andenes. Era diferente de las sombras que había visto antes, más tangible, más real. Se quedó allí, inmóvil, observándome. Mi linterna parpadeó y se apagó, y cuando la encendí de nuevo, la figura había desaparecido. Decidí que no podía seguir así. Algo tenía que hacerse. Investigué la historia de la estación, buscando cualquier cosa que pudiera explicar las sombras y las voces. Descubrí que durante la construcción de la línea de metro, varios trabajadores habían muerto en accidentes trágicos. Había rumores de que los túneles habían sido construidos sobre antiguos terrenos sagrados y que los espíritus de los muertos nunca habían encontrado paz. Con esa información, entendí que las sombras y las voces eran los espíritus de aquellos trabajadores atrapados en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Decidí intentar comunicarse con ellos, ayudarles a encontrar paz. Preparé un pequeño altar en el túnel, con velas y objetos personales de los trabajadores fallecidos que había encontrado en los archivos. La noche que llevé a cabo el ritual, las voces estaban más fuertes que nunca. Encendí las velas y comencé a hablarles, pidiendo perdón por sus muertes y rogando por su liberación. Las sombras se reunieron a mi alrededor, y por un momento, el aire se llenó de una tensión indescriptible. De repente, las voces cesaron y las sombras comenzaron a desvanecerse. Sentí una paz que no había sentido en meses y supe que había hecho lo correcto. Salí del túnel, exhausto pero aliviado. Pensé que todo había terminado, que los espíritus habían encontrado paz. Pero estaba equivocado. Las siguientes noches fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Las sombras y las voces habían desaparecido, pero una nueva presencia comenzó a manifestarse.
Era algo diferente, algo más oscuro y maligno. Las figuras que veía ahora no eran las de los trabajadores fallecidos. Eran entidades que exudaban una maldad palpable. Una noche, mientras patrullaba, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. El aire se volvió espeso y una risa baja y gutural resonó en el túnel. La figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Otras sombras la rodeaban y todas tenían ojos brillantes que me miraban con odio puro. Intenté correr, pero el túnel parecía alargarse interminablemente. Las luces parpadearon y se apagaron, y las sombras se acercaron. Sentí sus manos frías sobre mí, arrastrándome hacia la oscuridad. Grité, pero el sonido fue absorbido por la negrura. Desperté en el suelo del túnel, solo y temblando. Mi linterna estaba destrozada y las velas del altar habían sido apagadas. Las voces habían regresado, pero ahora estaban cargadas de una furia intensa. Las sombras me seguían a todas partes, cada vez más agresivas. Sabía que no podía seguir así. Mi salud mental se deterioraba rápidamente y el miedo constante me estaba destruyendo. Decidí dejar el trabajo, abandonar la estación y nunca mirar atrás. Pero incluso después de irme, las sombras me siguieron. Podía sentir su presencia en mi hogar, en mis sueños, en cada rincón oscuro. Comprendí que había desatado algo que no podía controlar, algo que ahora estaba ligado a mí de manera inquebrantable. Mi vida se convirtió en una pesadilla constante, con las sombras y las voces atormentándome día y noche. Busqué ayuda, pero nadie podía entender ni explicar lo que estaba pasando. Finalmente, llegué a un punto de desesperación total. Decidí enfrentar mi destino una última vez. Regresé a la estación, al túnel donde todo había comenzado. Sabía que esta vez no habría escape, pero tenía que intentarlo. Entré en el túnel, las voces y las sombras ya me esperaban. Me enfrenté a ellas, pidiendo perdón una vez más, pero esta vez no hubo respuesta. Las sombras se abalanzaron sobre mí y sentí cómo me arrastraban hacia la oscuridad absoluta. Mi último recuerdo es el de los ojos brillantes y la risa gutural que llenó el túnel. La estación de trenes reclamó otra víctima y mi existencia se desvaneció en las sombras. No hubo explicación, no hubo redención, solo un vacío eterno y una presencia maligna que me consumió por completo. Los niños de la medianoche. Trabajo en el turno nocturno en la estación de metro, una rutina que se había convertido en parte de mi vida diaria. Durante el día, la estación está llena de gente y ruido, pero cuando la noche cae, todo cambia. El silencio se vuelve denso y las sombras parecen moverse con vida propia. Fue en estas horas oscuras y solitarias cuando mi vida comenzó a llenarse de horrores inimaginables. Todo comenzó una noche, alrededor de la medianoche, cuando escuché risas y murmullos en los andenes. Al principio, pensé que eran solo pasajeros tardíos o adolescentes traviesos. Sin embargo, cuando me acerqué, no había nadie. La estación estaba completamente desierta, salvo por el eco de esas voces infantiles que resonaban en las paredes de azulejos. No le di demasiada importancia en ese momento, atribuyendo los sonidos a la fatiga y al aislamiento. Pero las noches siguientes, los ruidos continuaron. Siempre alrededor de la medianoche, las risas y murmullos volvían. A veces, podía escuchar el sonido de pequeños pies corriendo y el susurro de voces apenas audibles. Una noche, armado con mi linterna y un deseo creciente de resolver el misterio, decidí investigar más a fondo. Caminé por los andenes vacíos, siguiendo los sonidos. Mis pasos resonaban en el silencio, creando un contraste inquietante con las risas fantasmas. Al llegar al final del andén, vi algo que me hizo detenerme en seco, sombras pequeñas moviéndose entre los pilares de la estación. Encendí mi linterna, pero las sombras desaparecieron instantáneamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por un momento dudé de mi cordura. Sin embargo, no podía ignorar lo que había visto y oído. Decidí hablar con algunos de mis compañeros sobre el asunto. La mayoría me miró con escepticismo,
pero uno de los trabajadores más antiguos me llamó aparte y me contó una historia que nunca olvidaré. Hace décadas, un conductor del metro había sido acusado de secuestrar y asesinar a varios niños. Los detalles eran confusos y las pruebas circunstanciales, pero el conductor fue finalmente condenado y ejecutado. Sin embargo, los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados y algunos creían que sus almas estaban atrapadas en la estación buscando ayuda. Esa historia me dejó perturbado, pero también me dio una especie de propósito. Decidí que tenía que intentar ayudar a esos niños de alguna manera. Comencé a investigar más sobre el caso, pasando horas en archivos y bibliotecas, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre lo que había sucedido. Las noches siguientes llevé una grabadora conmigo y la dejé encendida en la estación. Cuando revisé las cintas, escuché claramente las voces de los niños, sus risas y, en ocasiones, sus gritos de miedo. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de terror. Sentí una mezcla de tristeza y miedo al escuchar esas grabaciones. Una noche, mientras patrullaba la estación, vi a uno de los niños. Era una figura pequeña, vestida con ropa antigua y sucia, que se desvanecía en la oscuridad. Intenté hablarle, pero desapareció antes de que pudiera acercarme. Esa visión me llenó de determinación. Sabía que debía encontrar una manera de liberarlos. Decidí realizar una especie de ritual. No soy una persona particularmente religiosa o supersticiosa, pero sentí que debía intentar algo. Consulté a un parapsicólogo que me dio algunas indicaciones sobre cómo podría intentar comunicarse con los espíritus y ayudarlos a encontrar la paz. Preparé un pequeño altar en la estación, con velas y algunos juguetes antiguos que encontré en tiendas de segunda mano. Esperé a la medianoche, cuando las voces y las risas comenzaron de nuevo. Encendí las velas y comencé a hablarles, pidiendo perdón por lo que les había sucedido y rogándoles que encontraran la paz. Las luces de la estación comenzaron a parpadear y las sombras de los niños se hicieron más claras. Podía verlos, mirándome con ojos tristes y desesperados. Continué hablando, mi voz temblando mientras sentía una presencia cada vez más intensa a mi alrededor. De repente, las velas se apagaron y un viento frío recorrió la estación. Sentí una mano pequeña y fría en mi hombro y una voz susurró en mi oído: «Ayúdanos». El miedo me paralizó por un momento, pero reuní el coraje para continuar. Les aseguré que haría todo lo posible para ayudarlos, que no estaban solos. Pasaron varias semanas en este intento de comunicación. Cada noche, los niños aparecían, susurrando y suplicando ayuda. La atmósfera en la estación se volvía cada vez más opresiva, y sentía que algo más oscuro y siniestro estaba observando mis intentos. Una noche, mientras realizaba el ritual, las cosas tomaron un giro macabro. Las sombras de los niños se agruparon alrededor de una figura oscura y borrosa, mucho más grande y amenazante. Podía sentir la maldad emanando de ella, y las risas de los niños se convirtieron en gritos de terror. La figura comenzó a acercarse, y el aire se volvió pesado y frío. Intenté mantener la calma, pero el miedo se apoderó de mí. La figura extendió una mano espectral hacia mí, y sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo me estuviera arrancando el alma. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras los gritos de los niños se volvían ensordecedores. Desperté en el hospital, sin recordar cómo había llegado allí. Los médicos me dijeron que me habían encontrado inconsciente en la estación y que parecía haber sufrido un ataque al corazón. Pero sabía que no era un ataque al corazón lo que había experimentado. Era algo mucho peor, algo sobrenatural. Decidí que debía alejarme de la estación, pero los niños no me dejaron ir tan fácilmente. Incluso en casa, podía escuchar sus voces y sentir su presencia. Sabía que no podía escapar de ellos, que estaban ligados a mí de alguna manera. Intenté buscar ayuda de varios expertos en lo paranormal, pero nadie pudo ofrecer una solución definitiva. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, los gritos y las sombras se volvieron insoportables. Decidí enfrentarme a ellos una última vez. Regresé a la estación, llevando conmigo los juguetes antiguos y las velas. Realicé el ritual de nuevo, con más desesperación que nunca, suplicando a los espíritus de los niños que encontraran la paz.
La figura oscura apareció de nuevo, y esta vez su presencia era abrumadora. Sentí como si mi vida estuviera siendo drenada, y los gritos de los niños se intensificaron. Me caí de rodillas, llorando y rogando por su liberación. De repente, todo quedó en silencio. Las luces parpadearon y se apagaron, y la estación quedó envuelta en una oscuridad total. Sentí una calma extraña, como si todo hubiera terminado. Pero sabía que la presencia oscura seguía allí, acechando en las sombras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces volvieron a encenderse. Las sombras de los niños se habían desvanecido, y la figura oscura ya no estaba. Me levanté, temblando y agotado, pero con una sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto, que de alguna manera había ayudado a esos niños a encontrar la paz. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Comencé a tener pesadillas terribles, donde veía a la figura oscura acechándome. Sentía su presencia incluso durante el día, en cada sombra y en cada rincón oscuro. Sabía que no había terminado con ella, que seguía atada a mí de alguna manera. Mi salud mental se deterioró rápidamente. Perdí mi trabajo, mis amigos y mi vida tal como la conocía. Me convertí en un recluso, temeroso de salir de mi apartamento. Las voces y las sombras seguían atormentándome, y cada noche era una lucha para mantener mi cordura. Un día, decidí que no podía seguir así. Preparé un último intento para enfrentarme a la figura oscura. Volví a la estación, esta vez armado con más conocimiento y más determinación. Realicé el ritual una vez más, con la esperanza de librarme finalmente de la maldición que me perseguía. Las sombras y las voces volvieron, más intensas que nunca. La figura oscura apareció, y sentí su maldad envolviéndome. Pero esta vez, no me dejé llevar por el miedo. Grité con todas mis fuerzas, ordenando a la figura que me dejara en paz y que liberara a los espíritus de los niños. Hubo un momento de tensión, y luego, un estallido de luz cegadora. La figura oscura se desvaneció en la luz, y las sombras de los niños se disiparon. Sentí una liberación, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Salí de la estación, exhausto pero aliviado. Sabía que había hecho lo correcto, que finalmente había encontrado una manera de liberar a los espíritus atrapados. Pero también sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido, y que las cicatrices de esa experiencia me acompañarían para siempre. Desde entonces, he tratado de reconstruir mi vida. Las pesadillas y las sombras aún me persiguen de vez en cuando, pero ahora sé que tengo la fuerza para enfrentarlas. Y cada vez que paso por una estación de metro, no puedo evitar recordar a esos niños y la figura oscura que una vez me atormentó. Mi vida nunca será la misma, pero he aprendido a vivir con las sombras del pasado. Y aunque el horror de esa estación de metro siempre estará conmigo, también me ha enseñado el valor de la compasión y la determinación frente a lo desconocido. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.